Creo que ya estamos en vivo, si no me equivoco. No sé si podemos verificar por ahí que ya estamos en vivo en el programa de Alternativas Vale. Este día estoy muy feliz, complacida de estar aquí con cada uno de ustedes, siendo las 6 p.m. hora de Costa Rica. Reciban un cordial saludo cada uno de nuestros radio escucha que nos están sintonizando en la emisión de Alternativa Fale, Filosofía, Artes, Letras y Educación. Hoy vamos a saludarlos. Yo soy Marisela Pleites, conductora y moderadora de esta emisión. Agradecida por acompañarlos este viernes. Como siempre, abrimos recordando el lema que inspira este programa, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y con ese espíritu, hoy queremos mirar de frente un tema que toca la conciencia, la vida cotidiana y el futuro común, lo que el voto revela, valores familiares y sociales reflejados en el sufragio 2026 en Costa Rica, hace 20 días, porque el sufragio no es solo una marca en una papeleta, es una decisión cargada de historia personal, de valores aprendidos en casa, de preocupaciones comunitarias, de esperanzas y también, ¿por qué no?, de miedos. En este 2026, cuando el país vuelve a ponerse frente a las urnas, vale la pena preguntarnos, ¿qué dice nuestro voto de lo que creemos? ¿Qué prioridades sociales y familiares se están reflejando en ese sufragio? Además, ¿qué tipo de Costa Rica estamos buscando construir? Esta noche nos acompañan panelistas con miradas distintas para enriquecer esta conversación. En el orden de participación estarán con nosotros don Albán Centeno, luego don Esteban González y Luis, nuestro querido Panga, Luis Ángel Salazar. Los tres son filósofos. Yo me siento afortunada de estar acá compartiendo con ellos este programa. También recordarles que este programa se transmite, es un programa en vivo y se retransmite por YouTube y por Spotify. Además, se retransmite por Radio Guanacaste 106.1 FM, por Radio Soberanía, Radio Revolución 506 Ondas a la Jolita Radio y 97.3 Voces Libertarias. Entonces, les invitamos a quedarse con nosotros, a escuchar con mente abierta, a comentar con respeto y a hacer de este espacio un ejercicio de ciudadanía consciente. Vamos a analizar, a pensar, a dialogar lo que ese voto revela, valores familiares, sociales, esos valores que se reflejan en ese sufragio 2026, teniendo en cuenta que dentro de 4 años vamos a realizar el mismo ejercicio. Luego de esta introducción, le voy a dar el pase a nuestros queridos panelistas invitados para que se presenten y posteriormente van a tener un espacio cada uno de 15, 20 minutos para que puedan exponer libremente su opinión sobre este tema y finalmente se les dará un espacio para que ellos puedan dar el cierre. Así que bienvenidos y tienen la palabra. Eh, Buenas tardes y buenas noches, no sé. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, compartir con los compañeros Esteban y don Luis y usted, Mari. Mi nombre es Albán Centeno. Yo eh, tengo una vida pues muy linda, una vida familiar muy bonita y tengo una hija que pues casi tiene 30 años. Y pues actualmente solamente mi esposa y yo vivimos aquí en la casa y pues y compartimos con la suegra que vino a vivir con nosotros. Llevamos una vida
bonita. Yo doy clases en el colegio y lo más importante para mí es darme cuenta que el costarricense está despierto, el costarricense está pensando un poquito, o sea, yo pensaba que eso había desaparecido un poco, estábamos como adormecidos, pero en estos últimos días he visto toda una situación diferente, especialmente un despertar. Muy bien. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un saludo para todos. Mi nombre es Esteban González. Un placer saludar por ahí también a Mari. Realmente muy contento de la invitación. Yo soy profesor de filosofía, además estudiante avanzado de la carrera de ciencias políticas. Pues en la vida me he llevado a diferentes ramas también del arte. Soy músico, compositor, cantante, también multiinstrumentista. Soy escritor, también aprendiz de escritor y pues actualmente me dedico a brindo lecciones de lo que es filosofía y español en el Colegio Nuevos Horizontes en Tibás, así como varios proyectos de emprendimiento personales y siempre pues inmerso en lo que es la música y el arte como tal, entonces pues muy contento de poder compartir lo que obviamente nos reúne, que es un debate o una conversación amena sobre diferentes temas, así que bueno, muy contento de estar por acá y ansioso de poder pues comentar entre amigos lo que aconteció recientemente en la política costarricense, así que bueno, un placer saludarlos y esperemos poder compartir con mucho gusto durante esta jornada de pensamiento libre. Muchas gracias a, a mi respetada y querida compañera Marisela por esta invitación que me cursó y que me ha permitido conocer a estos compañeros. Bueno, ya me conocía con don Albán de tiempo atrás y es una maravilla volvernos a encontrar. Y ahora con don Esteban creo que también nos hemos conocido, pero bueno, qué bien que estamos con don Esteban González. Y muchas gracias, reitero, a la compañera Marisela por esta invitación. Mi nombre es Luis Ángel Salazar Roses. Soy profesor jubilado de filosofía de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Y aquí estamos a la orden para darles pues lo mejor que podamos, las mejores opiniones sobre este tema tan, pero tan interesante. Así es que quedo a la orden. Muchas gracias. Bienvenidos a este programa y también les invitamos a las personas que se están conectando, que si tienen alguna consulta, con toda libertad lo pueden hacer. Vamos a darle la palabra al señor Albán Centeno, pero antes me gustaría comentarles la importancia de la familia en esta fiesta electoral. Muchas decisiones tomadas, muchas familias fueron a votar con sus hijos y porque es un ejemplo, ¿verdad? Que se da a los hijos, que ellos aprenden más con con el ejemplo que con la palabra. Entonces, el ir, el votar con ellos, nuestro comportamiento, enseña mucho. Antes de continuar, también me gustaría presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Marisela Pleites, soy educadora y también estudiante de psicología desde hace 5 años. Amo, me encanta la psicología, el comportamiento humano, por eso lo estudio mucho y bueno, en este proceso que vivimos electoral, pudimos observar muchos comportamientos humanos, sociales, y por eso quisimos compartir este espacio con ustedes para dialogar sobre algunos temas muy propios de nuestra idiosincrasia costarricense, de nuestros valores sociales, nuestros valores familiares. Cada vez que emitimos un voto, estamos pensando en nuestros hijos, en la seguridad de ellos, en la educación, en su futuro, en la situación económica a nivel familiar, a nivel social, a nivel de país. Eh, Estamos pensando también en todo lo que nos rodea, situaciones de inseguridad, de droga, de desempleo, en fin, tantas cosas que nos preguntamos. Y aquí también podemos preguntar, ¿qué están protegiendo las familias? ¿Qué están asegurando cuando
hicieron o emitieron el voto. Entonces, bueno, con estas preguntas le doy la palabra a don Albán, porque él es una persona que aparte de ser educador, de ser filósofo, también representa una familia, una hermosa familia que ya nos habló él al inicio. Entonces, don Albán, tiene la palabra con toda libertad para expresar lo que usted piensa sobre la temática. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente, bueno, tengo algunas cosas interesantes y pienso sobre esto que sucedió y que está sucediendo. Costa Rica estaba enfrentando una situación muy complicada, pues a nivel social. La familia venía perdiendo o viene perdiendo un gran espacio que es el espacio de la formación. Las grandes corrientes han venido afectando el seno familiar, ¿verdad? Como ha sido todo lo que son las nuevas tecnologías en el sentido de que no se sabe manejar. Los padres de familia no han sabido cómo manejar ese tipo de alternativas para sus hijos, para sus jóvenes, y resulta que esto, en lugar de ser un beneficio, pues ha caído pues para que las personas pudieran manejar un montón de situaciones conflictivas dentro de la sociedad costarricense. Entonces la familia perdió muchos valores, muchos principios y se ha dado pues todo un desbarajuste a nivel de la sociedad costarricense. La sociedad costarricense ha perdido un montón de espacios, diría yo, de espacios colectivos donde se puedan recargar de valores, de principios, de buenas acciones. Y entonces fuimos invadidos por programas televisivos que fomentaban en la sociedad costarricense el narcotráfico, las drogas, la vía fácil, la liberación sexual y todo ese tipo de cosas sin que nos diéramos cuenta. Los medios de comunicación que la sociedad estaba percibiendo trajo toda esa transformación en la sociedad. Y yo sé que eso no es solamente de Costa Rica, yo sé que eso también pertenece al mundo. O sea, el mundo sufrió una serie de aquejos, eso. Y afectó la sociedad en general, pero principalmente la sociedad costarricense. Respecto a esta situación, cómo el costarricense tal vez necesitaba un poco de liderazgos en algún momento determinado de la historia. Costa Rica se había quedado sin líderes que llevaran un rumbo claro, donde se implantara cosas valiosísimas, como por ejemplo mejorar la educación del costarricense, mejorar los valores en la familia. Los institutos y la educación perdió prácticamente el rumbo de lo que realmente necesitaba el país. Y en los últimos 20 años, 20 30 años, no había como una visión país. Y aparecieron ciertos líderes en la sociedad ofreciendo un rumbo para una Costa Rica, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de ver algunos debates políticos de los diferentes candidatos y qué pena con los políticos, ¿verdad? De todos los políticos que habían, no tenían una visión país, no ofrecían una visión y creo que la única que ofrecía una visión país esa era la señora que quedó como presidenta. Yo creo que es ahí donde los costarricenses ven una alternativa. Bueno, por lo menos yo me informo, leo, estudio. No sé si la mayoría de costarricenses tuvieron esa oportunidad o el costarricense está reflexionando o simplemente seguía una corriente de la gente que hablaba sobre esto, pero por lo menos no tenían claro una visión país el resto de candidatos que estaban lanzados, pero esta señora reúne pues un montón de condiciones, se acerca al pueblo y hace que el costarricense, que la familia vaya a votar. Y créame que eh, son políticos, ¿verdad? No sabemos si van a resolver los problemas que enfrenta la familia, pero sí considero yo que
las personas volvieron a despertar esa esperanza de que podemos hacer cambios, de que podemos mejorar el país, de que podemos eliminar esta situación, esos flagelos que están afectando la sociedad costarricense, como son las drogas, ¿verdad? Como son el narcotráfico, la corrupción en las diferentes estancias del Estado, es un cáncer que carcome la sociedad costarricense, y lo digo con fundamento en revea. Yo he tenido en algún momento de mi vida, he trabajado para algunos presidentes, he estado directamente relacionados con ellos, y he visto la situación. Vean, una vez me mandaron como parte de una junta directiva de una sociedad de esas que hay, ¿verdad? Que todas las instituciones del Estado tienen una asociación autónoma que es la que dirige una junta directiva, digámoslo así. Y vean, ¿cómo era posible? Cuando yo llegué ahí, yo iba a honor, imagínese usted, nunca, además de mi trabajo, siempre pues he colaborado con el gobierno en algunas cosas así de servicio. ¿Y cómo era posible que pues eso hace más de 30 años atrás, 35 años tal vez, yo llego a esta junta directiva y lo primero es que empiezo a averiguar cuánto ganan, ¿verdad? La junta, yo iba a Honore y cuánto ganaban los diferentes directivos, y en aquella época, los directivos no, pero sí, los que dirigían la institución del Estado, o sea, y era una institución del Estado que hacía préstamos para la gente más pobre de Costa Rica, ¿verdad? Imagínense ustedes que cómo era posible que estos empleados tenían sueldos de, de, de 3 millones, de 4 millones, y entonces yo empiezo a revisar todo eso. Veis, esos trabajos deben hacer trabajos que gestionan demasiadas cosas aquí, y usted ve que simplemente eran técnicos o eran ingenieros o eran lo que sé qué, y entonces digo, ahora sí, ¿cuánto le aprueban a los campesinos? ¿Cuánto le aprueban a las personas que necesitan un préstamo para salir adelante con su familia, con su trabajito, con su finquita y todo eso? Y los préstamos en aquella época, que 25.000, que 50.000, y con salarios súper altos. Entonces vean ustedes cómo esto ha calado tanto que afectó la sociedad costarricense, la corrupción. La corrupción afecta demasiado. Entonces es importantísimo, yo creo que de que el costarricense vuelva eso. Y la única forma para que esto suceda tiene que ir a la formación de la familia. La familia es la responsable de formar ciudadanos honestos, ciudadanos responsables, ciudadanos trabajadores, ciudadanos que realmente hagan un cambio en la sociedad costarricense. Yo creo que no es solamente un gobierno de 4 años que venga a resolver todos los problemas. Yo creo que tenemos que tener una visión país. Todos los costarricenses debemos de tener una visión país, no a corto plazo, sino a largo plazo. Pensar en 10 años, 15 años, 20 años. Si podemos revertir todo eso que está descompuesto en la familia costarricense, si podemos revertir, si podemos darle vuelta a esta situación que ha venido y ha llevado a Costa Rica a donde nos ha llevado, ¿verdad? Para eso. Pero no estamos, podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Mario, usted acaba de venir de El Salvador, y usted sabe, yo conocí El Salvador antes de que cuando usted estaba seguro pequeña. Y qué miedo le daba a uno ir a El Salvador, qué horror, era algo horrible. Y yo sé que yo no he ido ahora, pero usted fue y usted sabe cómo está El Salvador, cómo se siente andar en las calles, cómo se siente ver cómo se ven los edificios, cómo se ven las calles. O sea, eso tiene que pasar en Costa Rica. Costa Rica tiene que volver a recuperar la Costa Rica que era la Costa Rica de valores, la Costa Rica de principios, la Costa Rica de paz, la Costa Rica donde las personas valoran la educación, donde los muchachos van a aprender, van a estudiar, van a hacer lo necesario. O sea, yo fui formado en un colegio, y los profesores eran como el segundo papá de uno, era aquel respeto, aquellas cosas que habían. Y hoy yo que soy profesor, ¿verdad? Me doy cuenta o sea, tengo que andar con un cuidado, no puedo alzar la voz, no puedo, un montón de cosas, porque los estudiantes tienen la autoridad. Entonces sería bueno que Costa Rica empiece a pensar a largo plazo, un plan país, no un gobierno,
no 4 años, o sea, un plan país y que el costarricense, que se trabaje. Obviamente el gobierno tiene el poder como para hacer esto, pero nosotros como docentes, como educadores y como ciudadanos y como familias debemos de pensar en que, mira, yo quise, y quiero decirlo aquí, yo quise o ayudar a algunos de los diputados de aquí de la zona. Les ofrecí mi ayuda, les ofrecí mi reflexión, porque yo tengo una visión de este país, tengo una visión, sé cómo este país, hacia dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Y por eso, que, ¿saben qué? Solo quería que yo, o sea, quería que yo fuera a pegar banderas. No soy para eso, no me interesa pegar banderas, no soy de esa forma de ser. Creo que las personas a veces equivocan a las personas. Yo he estado en grupos de diálogo, en grupos de conversación, en grupos donde se piensa en cómo resolvemos los problemas país, cómo se resuelven los problemas, qué necesita la zona de San Carlos, cuáles son las cosas que necesita toda la zona de San Carlos. Y no me refiero solamente a Ciudad Quesada, me refiero a todos los cantones que están aquí a todos los cantones de la zona norte, digámoslo así. ¿Y qué ocupa la zona sur? ¿Qué ocupa la zona central? ¿Qué ocupa la zona de la costa? O sea, la gente no piensa en Costa Rica, sino piensa simplemente de forma. Entonces, eso es ahí donde usted dice ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo lograr que podamos transformar a Costa Rica? La Costa Rica que queremos, la Costa Rica que queremos. Queremos una Costa Rica llena de paz, llena de tranquilidad, llena de serenidad, llena de principios, de valores, de familias organizadas, de familias que realmente forman a sus hijos. Y a propósito, en estos días están viendo ustedes en las redes sociales, yo creo que los padres de familia que están escuchando saben, oye, eso, ¿qué está pasando con los jóvenes? Por Dios. Si lo vi ahora en la campaña política de los que seguían a los comunistas, o sea, eso a mí me dejó asustado, ver a jóvenes completamente desinformados. Y otro, ahora los famosos Terian. O sea, ¿para dónde va esto? O sea, yo no sé, por eso estamos aquí, para conversar precisamente eso. O sea, ¿qué hay en la cabeza de los muchachos? ¿Qué le están diciendo? ¿Quién está detrás de todo este tipo de información? ¿Qué tipo de información están recibiendo? ¿Qué tipo? O sea, y lo peor es que los padres de familia le dan un teléfono a un niño que no tiene criterio para verlo, a un niño pequeño, para simplemente quitárselo encima. ¿Por qué? Porque los que son papás hoy no han sido formados en principios, ni valores, ni nada por el estilo. Simplemente salieron padres de familia. Y lo otro es que también otros que dicen que no quieren prefieren tener un gato, prefieren tener un perro y ya no quieren tener familia, ¿verdad? Estamos en cosas bastante complicadas. Yo creo que tenemos que reflexionar. Ojalá que los compañeros puedan ahí iluminar un poco más esto y pensar que realmente debemos hacer una transformación del pensamiento del costarricense, de volver a los principios éticos, los principios morales y a los valores que realmente reflejan lo que es un costarricense que ama este país y que quiere la paz. Muy Sí, Mari. bien, doctor. Juan. Muchas gracias por su reflexión desde el punto de vista de la familia, ¿cierto? Usted tocó algo muy importante que son la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones. Entonces, ahora que va a aportarnos don Esteban González en la parte de comportamiento social y un poco la cultura política, tal vez puede comentar un poquito de eso también y que si el momento de tomar la decisión, las decisiones que tomamos a la hora del sufragio, lo hicimos desde la emoción o desde el análisis, como usted lo mencionó, realmente nos tomamos el tiempo para pensar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos de nuestro país, del futuro de nuestro país, o hicimos una polarización o nos fuimos por el color de la bandera, como usted mencionaba, porque por traición o por X o Y, derecha o izquierda o en medio, como decía alguien por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso el abstencionismo, porque tengo entendido que en esta última votaciones hubo menos abstencionismo que en años anteriores. Entonces, todas estas cuestiones
el papel de los jóvenes, porque muchos jóvenes se levantaron también a emitir su voto, pero también desde dónde lo hicieron, qué fue lo que motivó. O sea, lo hicimos desde la conciencia, desde el análisis, desde la familia, o lo hacemos pensando a nivel personal, por intereses personales, por intereses meramente políticos, o sea, políticos no pensando en el país, no desde el sentido etimológico, que ustedes lo entienden muy bien, lo que es la polis, que es el pensar en el pueblo, en ayudar al pueblo, sino más bien porque lastimosamente a lo que hemos ido observando, las últimas, eh, los últimos gobiernos piensan en sí mismos, no en el pueblo. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas analizando y pensando, tal vez don Esteban González nos puede iluminar o nos puede dar su opinión sobre esto. ¿Qué dice nuestra forma de votar? Porque el voto que emitimos es como una radiografía social y familiar. Realmente nuestro voto fue maduro, desde una sociedad madura, una sociedad democrática, o como alguien decía por ahí en las redes sociales también, es que si mi partido votó, si mi partido ganó, es democracia, pero si el otro perdió, entonces ya no hay democracia. O sea, todas estas cositas, pequeños detalles, que son grandes a la vez, es importante tomarlos en cuenta, analizarlos y pensar, repito, como familia, porque la primera institución que educa es la familia y luego la escuela, en segundo lugar. Recuerden que esta es la emisión de Alternativa FALE, Filosofía, Artes, Letras y Educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con educación, con filosofía, que es lo que estamos haciendo ahorita, filosofando un poco la decisión que tomamos, es lo que nos toca hoy a nosotros. Entonces, este programa lo que hace es un aporte para que ustedes, padres de familia que están por ahí, escuchan este programa y se sienten a pensar y analizar esas decisiones que estamos tomando y cómo las tomamos, con conciencia o simplemente nos llevamos por la emoción. Entonces, don Esteban tiene la palabra. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Pues poniendo mucha atención a todo lo que estamos pues comentando con respecto a la política y al acontecer pues nacional reciente. Eh, Creo que la política como tal, ¿verdad? O el voto específicamente, que es de lo que estamos hablando, creo que como toda actividad humana merece un estudio que nos haga cuestionarnos sobre la esencia o la raíz del voto, qué es lo que motiva a las personas a votar por un candidato o por otro. Hace mucho tiempo he escuchado yo una historia acerca del perro y el clavo, en el cual pues había un perro en un monasterio que amaneció un día pegando gritos y la gente le decía al maestro que por qué el perro gritaba, ¿verdad? Que fueran a ayudar al perro. Y pues el maestro decía que es que no le dolía tanto, ¿verdad? Porque el perro estaba gritando, pero que estaba sentado en un clavo, pero que el perro realmente no tenía tanto dolor, no sentía tanto dolor. Pero le decía, maestro, pero ¿cómo no va a tener tanto dolor si sigue pegando gritos? Entonces el maestro les dijo que si sintiera bastante dolor, el perro ya se hubiera levantado del clavo. Pues yo creo que la política funciona así. Lo que pasó en estas elecciones recientes no es básicamente una radiografía de lo que pasó en los últimos 4 años del gobierno de Rodrigo Chávez, sino más bien es una radiografía de lo que ha pasado en el país durante los últimos 26 años. A partir del año 2000, pues con el nacimiento de una fuerza política como fue el PAC, pues el Estado o los ciudadanos como tal han estado buscando nuevas alternativas para poder obviamente evacuar sus dudas y poder tener una representación real que cambie los problemas que el país tiene. Y pues básicamente el PAC representó en aquel momento la posibilidad de cambio con Otón Solís, ¿verdad? Empezando con la participación y la posibilidad de un cambio real. Emergieron también otros personajes en el camino, como Vladimir de la Cruz, aparecieron los partidos pues evangélicos, el bipartidismo fue perdiendo fuerza a partir de lo que fue el año 2000, hasta que pues en el año 2014 llega a la presidencia el PAC, básicamente, y se da un cambio pues bastante sustancial en el bipartidismo que habíamos vivido durante muchísimo tiempo, prácticamente 50 años, un bipartidismo que nos dio cosas buenas,
como debe hacer cualquier gobierno. Ahora nadie está comprando y pagando cosas de su bolsillo, un gobierno, sino que es con los tributos del pueblo. Por lo tanto, pues creo que sí hubieron muchos avances en materia social, etcétera, pero sin embargo también hubieron muchos actos de corrupción y principalmente impunidad en los gobiernos del PUSC y el PLN, que obviamente pues fueron creando una ola, un tsunami, que se tradujo en una derrota en el 2014 con el primer gobierno de Solís, que siempre lo digo de alguna manera pues despectiva, ¿verdad? El PAC era básicamente un hijo bastardo, por decirlo de alguna forma, de liberación. Y pues después con el gobierno de Carlos Alvarado se ratificó esa necesidad del pueblo de cambios, pero lamentablemente no le dieron al pueblo lo que el pueblo necesitaba y requería. Y obviamente pues emergió un nuevo personaje. Recordemos que la política actual ya no se mueve tanto por ideologías políticas, sino que se mueve mucho por lo que es el personaje, que es el que a final de cuentas vende. Vivimos en una sociedad de propaganda muy personalista, en la cual lo que gana las elecciones básicamente es la personalidad del candidato. Por eso Rodrigo Chávez básicamente vino a representar el cambio, vino a representar una nueva posibilidad en lo que es la política costarricense, y el pueblo pues le dio la oportunidad, porque básicamente la política es como un partido de fútbol, ¿verdad? O más bien como el fútbol. En el fútbol, cuando el equipo no funciona, cambian al entrenador. Y es una esperanza eterna de cambio. En la política es básicamente lo mismo. Si no funciona el presidente, vamos a pensar en otro y en otro. Lo que pasa es que el bipartidismo se agotó, el PAC falló y obviamente la gente tiene ansias de vivir en un país más justo, más igualitario, con oportunidades para todos, y principalmente lo que nos mueve mucho es la necesidad de castigar o cambiar lo que está mal, ¿verdad? Tantos años de impunidad política, de corrupción, pues hacen que la gente tenga un espíritu también castigador detrás, que le dice que hay que hacer cambios en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, y pues el candidato que les vende mejor esa idea básicamente va a ser el que gane. Eso es muy lógico porque la gente quiere un cambio. No fue algo nuevo, lo que ocurrió en las elecciones no fue algo nuevo, es algo que se viene gestando durante 20 años. Era claro que se iba a dar una ventaja bastante amplia en los porcentajes, ¿verdad? De participación, porque la oposición muy tontamente, muy ingenuamente, no habían visto que obviamente la aceptación y la popularidad del presidente, un 70%, se iba a ratificar directamente en las elecciones y en el continuismo que fue muy criticado desde el bando de los perdedores, ¿verdad? Porque obviamente cuando Oscar Arias perdió, obviamente continuó Laura, perdón, cuando Oscar Arias terminó su gobierno, obviamente siguió Laura Chinchilla. Hubieron inclusive 3 gobiernos seguidos del PLN en algún momento de la historia. Entonces, la palabra continuismo y toda esta venta de humo de la dictadura, obviamente era una mercadotecnia meramente de campaña, ¿verdad? Sin embargo, pues, después de que Rodrigo Chávez, obviamente, gana las elecciones por cuenta propia y delega el poder en Laura Fernández, que es la actual presidenta electa de Costa Rica, pues el tico lo que siente es la esperanza de que las cosas cambien. Es una esperanza que tiene más de 26 años gestándose y que básicamente responde a una reforma muy profunda que hay que hacer del Estado en muchos niveles, desde las capas medias y las capas altas de las gerencias, y principalmente en la representación que tiene el Estado y lo que el pueblo cree que realmente es el Estado y el gobierno, ¿verdad? Creo que lo que ha pasado básicamente es que alguien encontró la fórmula de decirle a la gente, yo tengo la fórmula para el cambio. Creo que lo ha hecho de alguna forma en la confrontación que hay legislativamente. Creo que ha ratificado quienes quieren que todo siga igual y quienes quieren hacer un cambio, y la gente viene y compra eso porque la gente quiere un cambio. Si las cosas estuvieran muy bien, no, nunca hubiera ganado el PAC unas elecciones, pero las cosas no venían bien. Entonces, obviamente, si el PAC no hizo las cosas bien, hay que buscar una alternativa diferente. Creo que el Frente Amplio en algún momento tuvo la posibilidad realmente de ganar seriamente unas elecciones, pero creo que la falta de carácter de los dirigentes con respecto a decir, sí, yo soy comunista, socialista y creo de esta forma, y el socialismo yo lo veo de esta manera, creo que hizo que mucha gente, inclusive yo, que en algún momento pensé votar por Villalta, me sentí defraudado ideológicamente y vi que no son personas que tengan realmente una ideología firme y sincera y, digamos, de alguna forma respetable con respecto a lo que significa el socialismo, que obviamente está muy desgastado, ¿verdad? No podemos traer a la actualidad una ideología política que empezó básicamente al principio de la era industrial, ¿verdad? Eso está completamente trasnochado. Ya no vivimos en una lógica meramente de fábrica, sino que en un mundo digital ya es muy difícil pensar en una
distribución, apropiación de los medios de producción. Es decir, es una fábula que no va a prosperar y lamentablemente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pues ha dado un resultado tan nefasto. Ciertamente los indicadores políticos y económicos demuestran que el gobierno ha hecho las cosas bien y por eso el pueblo votó por Laura Fernández, porque las cosas se han hecho bien, los indicadores internacionales no mienten, Costa Rica está mejorando en términos económicos y eso es completamente ineludible, es la realidad económica del país que se posiciona con una proyección bastante buena de crecimiento económico, baja inflación, con inversión extranjera y básicamente con posibilidades de crecimiento bastante buenas. Costa Rica es un país con muchas posibilidades, como lo mencionaba el compañero anteriormente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han habido muchas influencias extranjeras, películas, series. El narcotráfico es algo terrible que, bueno, este gobierno también creo que ha luchado muy transparentemente junto con la DEA y el gobierno norteamericano para erradicar lo que es el narcotráfico y creo que va a seguir por esa senda también de lucha y creo que el Tico apuesta a eso es lo que movió al Tico realmente, la sed de cambio y la necesidad de un cambio, porque creo que merecemos todos vivir en un país acorde a lo que creemos tener, que es un país con posibilidades inmensas turísticas, posibilidades empresariales, con una población altamente calificada y preparada, educada, cambios necesarios, por ejemplo, cosas que yo he pensado, ¿cómo es posible que Limón no sea un enclave de call center líder a nivel mundial si ahí hablan inglés? ¿Cómo es posible que tengamos una provincia bilingüe que no sea un enclave de call centers? Yo me pregunto cómo es posible que eso no pase. Lo del canal seco creo que es una necesidad también a mediano, largo plazo. Me parece que la reforma también que se debe hacer en el sistema judicial es básica. Me parece que hay temas que hay que abordar, ¿verdad? Desde el sistema carcelario, desde las penas también, desde la parte económica, las pensiones de lujo, básicamente la función de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, algo que a mí me parece que es completamente contraproducente o innecesario son las comisiones de investigación en la Asamblea Legislativa, eso es una pérdida de tiempo, no lleva a nada porque no tiene ningún vínculo judicial y básicamente creo que el país tomó la decisión de escoger a un candidato que le está dando la posibilidad de hacer un cambio profundo en algo que desde el 2000 queremos pues cambiar, ¿verdad? Entonces creo que por eso la gente votó, por eso el abstencionismo pasó de un 40 a un 30%, creo que por eso los jóvenes votaron, pero también hay que ser claros que el voto también lo mueve mucho el odio, lo mueve mucho, pues obviamente los intereses personales y creo que la oposición cometió un gran error al no haber hecho una alianza antes de las elecciones. Yo, si hubiera sido el estratega por ejemplo, algún partido político como Liberación, hubiera propuesto una alianza para ir frontalmente a luchar contra el continuismo o el oficialismo directamente desde un inicio. Creo que los políticos de aquí son muy inocentes, muy ingenuos todavía, tienen una idea de estrategia política todavía muy limitada y creo que las próximas elecciones podría pues anticipar, ¿verdad? Que Liberación pues probablemente sea la fuerza política más importante. Es increíble cómo Liberación surgió debajo de las piedras, básicamente, ¿verdad? Cómo la figura de Álvaro Ramos pudo llegar a obtener la cantidad de votos que obtuvo. No sé cómo, pero lo que demuestra es que Liberación tiene un brazo político y una capacidad de movilización todavía brutal, muy respetable y creo que es un contendiente, creo que Álvaro Ramos va a volver a repetir también más adelante, probablemente en la postulación. Y obviamente pues el CAC, ¿verdad? Que obviamente una gran decepción, creo que se votaron 500 millones de dólares en la campaña de Claudia Dobles, demasiado dinero votado por ahí. Natalia Díaz creo que también erró un poco su campaña. Creo que el Frente Amplio no está estableciendo posibilidades. Se fue la señal, Sí, parece que se ¿no? congeló el compañero, no la señal. Pensé que éramos Ok. acá, pero no, fue que el compañero seguro se le fue la señal. Pero interesante toda mientras él se logra conectar nuevamente, eh, es interesante la ponencia de los dos compañeros, tanto Albán y el compañero Esteban,
Recordarle a nuestra querida audiencia que nuestro lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Entonces, cuando todos aportamos nuestras ideas pensando en un bien común, un bien de nuestra comunidad, en un bien del mundo entero, entonces creo que las ideologías pues nos dan un aporte, sí, pero es importante pensar las ideas. Es algo que me llama mucho la atención ver que una persona de X partido de pronto decide pasarse para otro porque el otro parece que tiene continuidad. Entonces, el color de la bandera y la ideología de mi partido no importa porque como aquel va, parece que tiene continuidad, pues yo me hago para allá. Entonces, esa ambivalencia a mí me hace mucho, me pone mucho en qué pensar de qué está pasando, ¿verdad? Con aquello que nos impulsa para tomar decisiones, sobre todo pensando que no es el bien personal, es el bien de nuestro país. Ahora, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro querido Panga, que él nos dé su pensamiento, su aporte sobre ese tema que estamos reflexionando, lo que el voto revela en el sufragio de 2026, lo que los valores familiares revelan, lo que la sociedad refleja o reflejó en ese sufragio del 1 de febrero 2026. Desde el punto de vista social, cultural, lo que usted guste, mi querido Panga, tiene la palabra y lo dejamos con la audiencia. Muchísimas gracias. Yo creo que don Esteban está ya recuperado. Si se recuperó, yo sugeriría que le diésemos oportunidad de seguir adelante. Claro que sí, Estevitan está por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, claro, lo escuchamos. perfectamente, alto y claro. Ok, pero ¿me ven? ¿No me ven? No lo vemos, pero lo escuchamos. Sí, algo pasó por acá con el internet y no sé, perdí la señal. Ok, pero bueno, vamos a continuar lo que básicamente estaba cerrando. La idea que tenía era que básicamente pues estas elecciones lo que están demostrando es la necesidad de un cambio que lleva 20 años gestándose y que simplemente ya la ola del tsunami ya simplemente cayó dos veces, cayó con el PAC por primera vez en el 2014 y nuevamente cae con Rodrigo Chávez en el 2022 y ahora pues en el 2026. Entonces pues prácticamente era crónica de una victoria anunciada, por decirlo de alguna forma. Creo que estaba muy claro el panorama y creo que la oposición ahora, esa fue la idea en la que quedé, ya recordé, solamente tiene un camino que es alinearse. Creo yo que si son un poquitito sabios, van a tener que darse cuenta que jugar a la oposición por simplemente jugar a la oposición no les va a resultar y que la única forma de recobrar la credibilidad ante el pueblo y también la credibilidad, digamos, en relación a las próximas elecciones es alinearse con el actual gobierno y obviamente pues buscar lo que mencionaba el compañero anteriormente, lo mejor para Costa Rica. Lamentablemente pues la política es un juego de poder y siempre en la política alguien gana y alguien pierde, como por ejemplo la lucha de Roseros, ¿verdad? Tenemos que escoger entre mantener una parte de la población con ciertos privilegios para que no quiebren o se extingan o darle a la mayor cantidad de personas. Creo que eso va a pasar en muchos sectores. Esa es la mano invisible del mercado, es la ley de la economía. Y creo que Costa Rica pues ha sido muy proteccionista en algunas áreas. Lo fue al principio de los años 2000 con la apertura telefónica, lo fue con los bancos también, poco a poco se fue abriendo. Ha sostenido la educación, ha sostenido la salud, pero creo que hay sectores que también han estado bajo el ala del Estado y creo que también este gobierno va por esa, o va en esa línea más bien a liberalizar básicamente el mercado. Y creería yo que el gobierno, pues esperemos por el bien de todos que realmente haga un buen ejercicio del poder, ¿verdad? Lamentablemente el poder, como dice la frase, ¿verdad? El poder absoluto corrompe absolutamente, esperemos que no sea el caso. No veo una, como era que obviamente como técnica de manipulación y de campaña, ¿verdad? Obviamente no veo en Costa Rica la posibilidad de una dictadura, ni mucho menos, me parece algo risible, ¿verdad? No tenemos ni siquiera ejército,
las dictaduras se sostienen con ejércitos, ¿verdad? No con ideas. Y también por ahí, pues, podemos estar tranquilos con respecto a eso. Y para cerrar, pues yo creo que Costa Rica es un ejemplo también de democracia. Muy bien, muchas gracias, nuestro Es querido verdad, compañero. cuando por lo general los partidos políticos tienen mucho poder y mucho brazo, y Liberación de alguna forma demostró que esto pasa en democracias que yo creo que son maduras como la nuestra, y eso sí, ¿verdad? También es peligroso porque entramos en una política de personajes y no de ideas, ¿verdad? Que es lo que considero del Frente Amplio, que lamentablemente pone cuadros que no son respetables realmente en un mundo de la política en el cual tienen que haber ideas, tienen que pesar las ideas, y creo que el gran perdedor de estas elecciones creo que sí fue también el Frente Amplio, el gran ganador, obviamente el partido oficialista y Liberación. Creo que las próximas elecciones, obviamente Liberación va a ser la oposición más fuerte, y creo que los demás partidos deberían de irse alineando, porque creo que es la única posibilidad que realmente les queda si el gobierno hace las cosas bien en estos 4 años. Muy bien, muchas gracias, Esteban, por su participación. Antes de pasar con Luis Ángel, querido Panga, me gustaría hacerles un comentario de aquí un participante en chat de alternativas. Maynard Barbosa nos dice que se requiere un proyecto país para los próximos 25 años, lo que nos decía Esteban, un trabajo orientado a la formación desde la base de los pueblos y pensar políticamente, más que electoralmente, sin dejar de lado esta parte de la democracia representativa y avanzar en la democracia participativa. La tarea con lo anterior va por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales. Muchas gracias, don Maynard, por su aporte. Les invitamos a los demás radioescuchos, televidentes que nos están observando a través de alternativas, que pueden dar también su opinión. Entonces, les damos el pase a nuestro querido Panga. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy respetada y querida profesora Marisela. Muchas gracias a don Albán, muchas gracias a don Esteban. Realmente he estado aprendiendo montones con ellos. Y muchísimas gracias a Mainier, que yo le digo Minor, que dicho sea de paso es el coordinador de nuestra sección de Realidad Nacional. Vale hacer un poquitito de propaganda con alternativas. Estamos cumpliendo, este es el séptimo, perdón, año que estamos al aire, y Alternativas es un espacio compuesto hoy por 7 grupitos. Hay un grupito de alternativa joven, otro grupito de ciencias, otro grupito de filosofía, arte, letras y educación, que es el que coordina nuestra respetada y querida Marisela, otro grupito de realidad internacional que yo coordino, y otro grupito perdón, yo coordino realidad internacional y Mainier o Minor coordina realidad nacional. También tenemos un grupito de artes gráficas y otro grupito que coordina la compañera Alejandra, y otro grupito de control master que lo llamamos, pero de locución, que es Michelle, ¿verdad? La que coordina el asunto, ¿no? Y nuestro lema, como dice ahí detrás, para efectos de edición se trata de nuestra querida Maricela, tranquila, tranquila. Pensar libremente, ese es el lema, ¿verdad? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y me llena de placer, ¿verdad?, estar en este programa donde se oye ese pensar libremente, ¿verdad? Yo tengo mi propio partido político, ¿verdad? Y obviamente respeto lo que han dicho los compañeros, la compañera. Y pues fui muy orgulloso a votar, pero ahorita me meto en ese campo. Y les decía que el lema este de pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, que suena como muy inocente, esto lo reitero cada vez que tengo el micrófono en alternativas, porque me encanta. Ese pensar libremente que parece tan inocente, resulta que se las trae, ¿verdad? Porque si algo es difícil, especialmente en esta Costa Rica, es pensar libremente. Y desgraciadamente,
tenemos todo un proceso de manipulación ideológica tremenda sobre nosotras y nosotros, que nace desde la escuela misma, ¿verdad? En Costa Rica, desgraciadamente, la educación no es tal porque la educación es un proceso que desde mi punto de vista debe construir seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y obviamente excelentes profesionales, ¿verdad? Y aquí como que la situación no va por allí, sino que más bien tiende a lo que decía un compañero por ahí, de constituir la educación en domesticación y en un aparato ideológico, ¿verdad? Que le sirve a los dueños del poder para reafirmar su poder, ¿verdad? Por algo la educación en Costa Rica fue de los primeros países que la declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Era mucho mejor y eso es muy inteligente de parte de quienes dominan el país desde hace muchísimo tiempo. Era mucho más inteligente meternos en la cabeza una serie de los ideales que a ellos les favorecen que mantener un ejército represivo, ¿verdad? Entonces fueron muy inteligentes en ese sentido. Entre los demás aparatos ideológicos está la religión fanática, ¿verdad? No me refiero a la religión inteligente, ¿verdad? Que practica mucha gente, ¿verdad? La admiro, la respeto. Está también la manipulación politiquera, ¿verdad? El aparato ideológico politiquero, en el que estuvimos metidos durante estos últimos meses, ¿verdad? En el que era muy difícil pensar y analizar la realidad en medio de tanta propaganda, ¿verdad? Bastante estupidizante, por cierto. Y entonces está también el aparato ideológico familiar, donde nos meten un montón, repito, estoy pensando libremente, ¿verdad? Donde nos meten un montón de mitos y creencias y cosas raras, ¿verdad? Todavía hay alguna gente que cree en las brujas, que cree en el diablo y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Tan grandes y todavía creen en el diablo. Bueno, entonces nos meten un montón de mitos en la cabeza. Y también está el aparato ideológico sindical, ¿verdad? Muchos sindicatos, como muchos de Costa Rica, ¿verdad? Que lo que hacen es vendernos humo para que una argolla viva ahí muy bien, ¿verdad? Está el aparato ideológico también cultural, yo diría pseudocultural, ¿verdad? Hay una cultura oficial, ¿verdad? Que nos impacta, obviamente, en los medios de comunicación en Costa Rica, ¿verdad? Qué cosa más desesperante es ver los medios y escuchar, bueno, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Los medios tradicionales acá, yo siempre digo que si queremos no saber lo que pasa en el mundo, atengámonos a los noticieros que todos los días y todas las noches circulan por el país. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Por dicha, siempre recomiendo el uso de Internet, de Google, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que hay un haz infinito de posibilidades, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, apenas termine Alternativa, me paso al canal 14 de México en vivo, ¿verdad? Para oír la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en México, ¿verdad? Pero antes estaban en C5N de Buenos Aires, ¿verdad? Que es un poco todo lo que está pasando allá en Buenos Aires. El país está paralizado, ha estado paralizado en estos días por un huelgón. Por cierto que con un gobierno, contra un gobierno muy parecido al que hemos tenido por acá. Pero bueno, y lo que está pasando en Estados Unidos, de verdad, un Trump que va en plena decadencia totalmente, solo el 36% lo apoya en este momento, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Que hay un mundo nuevo que están haciendo, como decía aquel italiano que en este momento se me da la onda, un filósofo muy famoso, que hay un mundo que está creciendo que no termina de nacer, ¿verdad? Y otro mundo que se está yendo para abajo, que no termina de irse para abajo, ¿verdad? Gramsci decía eso, ¿no? Y en medio aparecen los demonios, ¿verdad? En medio aparecen los fantasmas malos. Entonces les decía que hay un mundo que está cambiando definitivamente, ¿no? Y para bien de todas y todos los seres humanos. Entonces pensar libremente es eso, ¿verdad? Romper esos aparatos ideológicos. Y por cierto, que si falla la manipulación ideológica, ¿verdad? Que nos bombardea constantemente, están los aparatos represivos del Estado, ¿verdad? Hay un librito de Louis Althusser, un filósofo francés, que se llama Ideología y aparatos ideológicos. Perdónenme. Y entonces él habla de aparatos ideológicos como tales, que son los que nos lavan el coco, y aparatos represivos, entre los cuales están
El Poder Judicial, que es ambivalente, ¿verdad? Es aparato ideológico porque nos mete la idea en este sistema económico-político de justicia y una parte represiva, ¿verdad? Que es la que nos mete a la cárcel, ¿verdad? Entonces está el Poder Judicial, que es ambivalente entre los aparatos represivos, está el ejército, está la policía, está todo el montón de aparatos ahí de investigación, la DIS y todo este montón de cosas que hacen que en el momento en que los maestros se tiren a la calle a protestar, aparece la policía y ya saben lo que pasa. En el momento en que se tiran a la calle los muelles, los pesqueros, ¿verdad? Pescadores a protestar, va para el Tao, ¿verdad? No meten leño, ¿no? Y eso que vivimos en una democracia. Bueno, entonces reitero que ese pensar libremente es un poco entender en qué país realmente vivimos, ¿verdad? Y la segunda parte es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Es decir, desde ese punto de vista y desde mi personal punto de vista, ese pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores implica que el país en el que vivimos no es ni nada por el estilo el mejor de los países posibles y el mundo en el que estamos tampoco es el mejor de los mundos posibles, que hay que cambiarlo, ¿verdad? Y por cierto que se habla mucho de democracia en Costa Rica. Espero que todas y todos estemos de acuerdo en que democracia es una palabrita compuesta por dos términos, ¿verdad? De origen griego, creo. Demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Y resulta que en Costa Rica nunca hemos vivido un auténtico gobierno del, por y para el pueblo, como decía Abraham Lincoln, ¿verdad? Que no tiene nada de comunista ni nada por el estilo. Democracia allá en Gettysburg, decía Abraham Lincoln, democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Alguien le agregaba ahí con el pueblo, ¿verdad? En Costa Rica, desde la misma colonia, se consolidó una argollita, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, por ahí lo deben encontrar, que se llama La dinastía de los conquistadores, de un autor, Samuel Stone, o Stone. Con eso Samuel Stone se doctoró en Francia, ¿verdad? En sociología, creo. Y entonces hace un análisis de cómo fue evolucionando, cambiando, o cómo se mantuvo el poder, ¿verdad? De la colonia en manos de la misma argollita hasta ahora, ¿verdad? Hay un resumen que hace la Universidad de Costa Rica que se llama Los Cafetaleros, ¿verdad? Entonces, como los cafetaleros mantuvieron esa hegemonía todo el tiempo, y ahora entonces el sector financiero, el sector industrial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Agroindustrial, mantiene realmente el poder en Costa Rica. Nunca el gobierno ha estado realmente en manos del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por eso, como decía uno de nuestros compañeros, se ha mantenido un poco la misma situación, ¿verdad? Siempre se habla de cambio. Hay un librito que aquí lo estoy viendo por allí que se llama Gato Pardo. Y entonces en el Gato Pardo hay una frase muy bonita: cambiarlo todo para que nada cambie, ¿verdad? Ese fue el lema de la burguesía, también de la clase alta italiana, cuando vino Garibaldi a cambiar una serie de situaciones. Entonces, hagamos una serie de cambios para que nada cambie, ¿verdad? Y en Costa Rica esa es la situación. Cada 4 años nos pone a pensar en cambios y creemos que va a cambiar y nada, nada, nada. Y yo tengo 102 años, ¿verdad? Como comentaba al principio, de estar esperando no pasivamente a ver el cambio y no cambia esta situación. Y entonces dentro de 4 años decimos, esta vez sí va a cambiar, sí va a cambiar, sí va a cambiar. La misma vara porque el poder en Costa Rica está en manos de una argollita que se mantiene constante, ¿verdad? Incluso analicemos el caso de don Calixto Chávez y el papel que está jugando ahora en la política costarricense. Calixto estuvo en Liberación y sigue estando en Liberación. Hay una sola argolla que es la que tiene el poder en Costa Rica, ¿verdad? Y esa argolla maneja medios de comunicación, maneja la educación, maneja... No importa quién esté formalmente en el poder, llámese Laura, llámese Chávez Robles, llámese Alvarito, llámese quien se llame, ellos son los titiriteros que manejan el poder en Costa Rica. Y en el mundo capitalista neoliberal es la misma situación.
Entonces resulta que el mundo en el que vivimos, por acá, por ejemplo, es capitalista neoliberal, que yo siempre lo llamo capitalista neoliberal homicida, mata a la gente, ¿verdad? Basta ver lo que está pasando en Gaza, basta ver lo que está pasando en Cuba, que tratan de matar a la gente, ¿verdad? Con un bloqueo desde hace 60 y resto de años. Basta ver lo que está pasando en las guerras en África, basta ver lo que están haciendo, tratando de hacer en Irán, ¿verdad? Una masacre ahí terrible, ¿verdad? Entonces, un sistema que es homicida, ecocida, matan a la naturaleza, ¿verdad? La explotan salvajemente, ya estamos, bueno, por dicha la naturaleza nos dice, miren, que les va a ir muy mal si seguimos así, ¿verdad? Es ecocida, es plutocrática, gobierno de los grandes ricos, es cleptocrática, gobierno de los grandes ladrones, y es insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Entonces es necesario cambiar este sistema por un sistema humanitarista en el que los seres humanos en general seamos lo más importante, sin caer en antropocentrismos, y un sistema ecologista, ¿verdad? Donde la madre naturaleza sea respetada y amada como lo que es madre naturaleza. Sin naturaleza desaparecemos realmente, ¿no? Entonces, ecologista y auténticamente demócrata participativa, ¿ya? Auténticamente demócrata participativa. Pues bien, ahora caigo ya en la situación esta de la campaña política. El día de las elecciones yo me fui muy temprano, bueno, gracias a la ayuda de alguna gente, ¿verdad? Me fui muy tempranito, familiares muy queridos. Me fui muy tempranito, ¿verdad? Como les acostumbro a hacer siempre cuando voy a votar. Algunas veces no voto, pero cuando voy a votar, me fui muy tempranito, como a las 6. Bueno, fui el segundo en la fila para votar, ¿verdad? Y todo el mundo sabe, reitero, el partido al que pertenezco. En Grecia no es ningún secreto, soy del Frente Amplio, ¿verdad? Y he sido todo el tiempo, lo digo con toda claridad, comunista, ateo y con relación a la moral existente, ¿verdad? Que está llena de hipocresías, inmoral, ¿verdad? Y eso se lo digo a mis estudiantes desde antes, mucho antes de pensionarme, etcétera, etcétera. Por eso estamos en un espacio que nos permite pensar libremente. Y entonces todo el mundo sabe quién es Panga, ¿verdad? Y lo lindo fue, y esto es admirabilísimo y es un valor que quiero rescatar totalmente, que llegué y todo el mundo me saludó y nos saludamos con un tremendo cariño, ¿verdad? Me abracé con la gente del partido, bueno, el partido que ganó, ¿verdad? Me abracé con la gente de Liberación, me abracé con la gente del, en fin, con todas las banderas, ¿verdad? Y eso me satisfizo muchísimo porque reitero, bueno, recuerdo que hace unos 40 o 50 años que había el bipartidismo, donde estaban calderonistas contra figueristas. En la Avenida Central se agarraban los partidarios de ambos grupos a leñazos por apoderarse de la Avenida Central, ¿verdad? Entonces ahí salían todos leñateados. Mientras que en el Club Unión, los dueños de ambos partidos tomaban whisky tranquilos y se solazaban viendo al pueblo estúpido, ¿verdad? Leñateándose ahí, ¿no? Y hacían brigadas. Yo recuerdo que de Grecia salía, para ellos era pueblo estúpido, para mí era un pueblo, pues, manipulado totalmente, digno de todo el respeto que le tengo, ¿verdad? Porque abro un paréntesis para agregar que es el momento de que nos quitemos el complejo como pueblo trabajador honesto y solidario que somos, que nos quitemos el complejo de que somos la clase baja, nada más lejos de la realidad. Quien hace posible el mundo tal como es, quien ha hecho posible el mundo de siempre, son precisamente las y los trabajadores honestos, esforzados, solidarios, etcétera, el pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que realmente ha construido todo esto. Unos cuantos vivazos, valiéndose de los aparatos ideológicos y represivos, le han quitado el poder al pueblo y peor aún, lo han convertido en la clase baja, ¿verdad? En la clase inferior, en la clase que no debe opinar, en la clase tonta, en la clase, siendo realmente el pueblo, reitero, el dueño del mundo, ¿no? Entonces demos la vuelta a la tortilla, no para matar a la gente que nos ha explotado, no, no vale la pena, definitivamente, sino para, caramba, constituirnos en una auténtica demos Kratos, ¿verdad? Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Entonces les decía que cierro ese paréntesis, entonces les decía que lo lindo, lo que más me ha impresionado en este proceso electoral es esa convivencia linda que hemos tenido, supremamente respetuosa, ¿verdad? En las noches aquí en el centro de Grecia convivían pacíficamente los automovilistas del Frente Amplio, que por cierto ha ido pues, pronunciada bastante gente, los automovilistas de Liberación, los automovilistas de doña Laura, la actual presidenta electa, en fin, todos conviviendo con toda la pata, no ha habido ninguna violencia de ningún tipo, ¿no? Y eso es muy buena seña, porque ese valor de la tolerancia, y con esto cierro, ese valor de la tolerancia nos permite el uso de la cabecita, no para convertirla en termocefalia, ¿verdad? Cabeza caliente, sino fríamente, ¿verdad? Tranquilamente, usar la cabecita para pensar libremente, como reitero, dice nuestro lema, ¿verdad? Sobre diferentes posibilidades, sobre lo que está pasando realmente en todo el mundo. Compañeras y compañeros, si no cambiamos este mundo, este sistema capitalista neoliberal, reitero, eh, homicida, ecocida, plutocrático, cleptocrático y patriarcal por uno auténticamente humanitarista, ecologista y demócrata participativo, desapareceremos como especie y la madre naturaleza que concebimos en este momento también desaparecerá, ¿verdad? Y no hablo cuentos, analicen científicamente lo que está pasando en nuestra querida madre tierra y analicen abiertamente lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, qué lindo ese valor de la convivencia, de la tranquilidad, de la paz, que nos permite, repito, pensar libremente. Ahora, unámonos, ¿verdad? Arriba de los pueblos del mundo de piel de los esclavos sin paz, sin pan, dice la internacional. Nunca como ahora está tan vigente esa situación, ¿verdad? Redefinámonos como lo que somos, trabajadores, reitero, honestos, trabajadores esforzados, trabajadores solidarios, incapaces de explotar a nadie, y como tales, tomemos entonces lo que merecemos, que es el control del mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? El camino es muy fácil, y con esto sí que ya termino. El camino es muy fácil, liberarnos, ¿verdad? Empezar a pensar libremente, liberarnos, informarnos, reitero, de todas las fuentes que tenemos, ¿verdad? Que Internet nos ofrece infinidad de fuentes, ¿verdad? Informarnos, ¿verdad? Unirnos, organizarnos, porque la unidad sin organización no tiene sentido, organizarnos, empoderarnos, caramba, entender que somos realmente una democracia del poder, ¿verdad? Empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en poder popular. No se asusten. Recuerden que la constitución política, y esto lo repito todo el tiempo y lo seguiré repitiendo, ¿verdad? La constitución política vigente, por favor leanla, ¿verdad? En su artículo 9, párrafo número 1, dice, entre otras cosas, el gobierno de la República, se refiere al gobierno de Costa Rica, es popular, atención, popular, participativo, y lo ejercen, atención por favor, tres poderes, perdón, el pueblo y tres poderes. El pueblo delante, ¿verdad? Y tres poderes totalmente sometidos a la voluntad del pueblo. Pero ¿qué ha pasado? Que los dueños de la mafia dueña del poder los ha manipulado para que ese pueblo no tenga ninguna capacidad de manejar los otros tres poderes, sino sencillamente es un pueblo adormecido que por dicha estas elecciones demostraron que ha despertado, que empezado a despertar y va creciendo, ¿verdad? Entonces, repito, el poder popular está constituido no por el pueblo como hemos sido tradicionalmente, sino por ese pueblo despierto, unido, organizado, etcétera, etcétera, que ya les mencionaba, y que entonces, ahora sí como tal, como poder popular, va a exigirle a nuestros gobernantes, que son nuestros empleados públicos, ¿verdad? Que pagamos con nuestros impuestos para que gobiernen como realmente nosotras y nosotros queremos. Y aquí viene ya qué sé yo, la cereza en el pastel que les estoy proponiendo. Entonces, ese pensar, ese analizar, ese meditar, nos llevará entonces a vivir la auténtica democracia
participativa, reitero, popular, y en la que gobierne realmente lo que debe gobernar el pueblo. Y entonces exigirle a quienes ahora quedan y quedaron, dar lo mejor, porque somos nosotros y nosotros quienes lo mantienen. La familia que en este momento le está pasando muy mal, ¿verdad? Es una familia que está muy desintegrada, y no me refiero a nuestras familias, sino a la familia de ese pobre obrero, ese pobre trabajador que tiene que levantarse muy temprano. Aquí cerquita vive mucha gente, ¿verdad? 3 de la mañana van ahí con ese frío y esa lluvia, etcétera, ¿verdad? Y regresan tardísimo. Entonces, ¿cuál familia hay en ese momento? Entonces, la familia debe reconstituir. Entonces, jornadas, como en México se acaban de establecer de 8 horas, ¿verdad? Jornadas como en Finlandia se acaban de establecer como de 6 horas, ¿verdad? Y donde cuando los medios de producción pasen a manos del pueblo no habrá problema porque las máquinas trabajarán por nosotros y nosotros nos dedicaremos como pueblo a crecer integralmente. Pero bueno, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias don Galván, muchísimas gracias compañero por soportarme y muchas gracias al auditorio y discúlpeme si sus susceptibilidades, pero de eso se trata precisamente. Gracias. Muchas gracias, querido Panga. Por ahí nos están comentando, bueno, el señor Barbosa dice, excelente compañero Panga. Se escapó eso que apuntas de la creación de una red de informativos como alternativas, que llegue a toda la población. Saludos y mil gracias por este esfuerzo. Eso nos comenta. Y bueno, ahora tenemos la segunda parte de la réplica. En este momento vamos a darle nuevamente la palabra a don Albán, posteriormente a don Esteban y finalmente nuevamente con Panga. En este momento también vamos de una vez a comentar y tal vez vamos a ver si luego nos da otro tiempo para despedirnos y dar el mensaje final, porque podemos incluso dar el mensaje final en este momento que tenemos la oportunidad. Es importante que nuestra querida audiencia logre comprender que el motivo de este programa de alternativas es invitarlos a la reflexión, comprendiendo que el voto no es solo un acto político, sino también un acto moral, un acto social y cultural. Tomar en cuenta que dentro de 4 años vamos a nuevamente hacer el mismo ejercicio. Los resultados electorales son un espejo de lo que somos como familia, de lo que creemos, de nuestros valores, de nuestros principios y también de lo que queremos de nuestro país. Es una oportunidad también para fortalecer la conciencia, la responsabilidad, la coherencia entre los valores que promovemos, las decisiones que tomamos. Aquí me gustaría también recalcar algo que mencionaba Luis Ángel Panga. Decía que luego cuando ya terminó todo lo del GANE, hubo varios partidos que convivieron juntos, que se abrazaron, que se felicitaron, y eso es lo bonito. Aquí estamos hablando también, él mencionó, de tolerancia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de convivencia y estamos hablando de paz. Son 4 valores muy fundamentales que nosotros debemos conservar en nuestras familias, en nuestra sociedad y obviamente en nuestro país. Para invitarlos a nuestro querido compañero Albán y nuestro querido compañero Esteban, aquí hay 3 preguntas, tal vez ustedes pueden comentarlas. ¿Predomina la preocupación económica sobre otros temas en el momento de elegir el gobernante o de emitir nuestro voto? ¿Se vota desde el miedo, desde la esperanza o el cansancio social? Por ahí ustedes comentaron, por lo que pude comprender con lo que mencionaba Esteban. Acá hay un poco de cansancio, la gente ya está cansada de lo mismo, quiere algo diferente, quería algo diferente o quiere algo diferente, tiene esperanza de que las cosas cambien, que haya más seguridad, que haya más justicia, no sé, tantos aspectos que podemos mencionar. Se observa voto de protesta o de castigo o de confianza. Entonces tienen unos 10 minutos para comentar en relación a esto.
a esto que les estoy planteando. Estamos votando como sociedad desde la esperanza, desde la frustración o desde la necesidad de cambios urgentes. Tiene la palabra. Buenas. Bueno, lo más importante que yo considero respecto a esto es que el costarricense es culto. No podemos perder de vista. Las personas, la mayoría de gente piensa que el costarricense no analiza, no piensa, ¿verdad? Si bien es cierto, hay demasiados medios de manipulación, pero la mayoría de costarricenses está claro. El costarricense se está dando cuenta lo que está sucediendo con la sociedad costarricense. Hemos tenido demasiada violencia, demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, demasiada desigualdad, demasiada indiferencia social. Y llamo indiferencia social porque eso se refiere a que se ha quitado, se ha perdido, pues los últimos gobiernos pues no han logrado que la educación sea de calidad. Entonces, para mí, esto es lo que realmente ha sucedido. Eso llevó a las personas a votar, a hacer esta elección. Las personas guardan en el fondo de su corazón y al ver la situación país, buscan una alternativa, como decían los compañeros, como decía Esteban, ¿verdad? Una situación de mejor, para mejorar nuestro país, para buscar eso. Pero como yo digo, tenemos que tener una visión país, tenemos que saber hacia dónde va. ¿Y dónde podemos empezar? Quiero reiterar esto porque para mí es muy importante. Es que el seno, el lugar donde se forman los grandes costarricenses y los grandes ciudadanos es la familia. Es en la familia donde vamos a poder formar. Soy yo como papá, soy yo como mamá, la que tengo que formar a los costarricenses del futuro. No puedo dejar eso en manos de cualquiera, no puedo dejar eso en manos del teléfono, no puedo dejar en manos de la niñera, ¿verdad? No puedo dejar en manos de esos de un maestro, de un profesor, ¿verdad? De alguien que me está atendiendo a mi hijo, no puedo dejar sus manos de la computadora. O sea, tengo que saber que el costarricense tiene que saber que él es el responsable de formar a la persona, al ciudadano, con principios, con valores, alguien extraordinario, alguien que queremos y que tenga una visión, que tenga una visión a largo plazo para transformar la realidad costarricense. No podemos dejar que Costa Rica siga en esa línea. Costa Rica tiene que hacer grandes cambios, ¿verdad? Grandes cambios a nivel de pensamiento, a nivel de educación, a nivel de eso. Que sí, que los políticos ofrecen cosas, pero ellos no son la solución. Como decía Panga, el derecho está en el pueblo. El pueblo es el que decide, los ciudadanos somos los que decidimos cómo se puede transformar y lo hacemos en pequeño. Cuando mi hijo me dice algo, yo debo exponer, escuchar, estar atento para dar las respuestas adecuadas, formarlo de forma que él entienda y que tenga una capacidad para que vaya entendiendo la situación, cómo se vive en este país, cómo actuamos, cómo debemos de actuar para obtener una sociedad completamente sana, una sociedad que tenga valores que transformen su vida, como puede ser que sean ciudadanos responsables, que sean ciudadanos honestos, que sean ciudadanos solidarios, que sean ciudadanos que respetan la cultura, que respetan la paz, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hoy en día todo el mundo hace grandes ruidos ¿verdad? Que altera a las personas, que altera, no respetan a los adultos mayores, no respetan a las personas eh, que viven pues en sus casas, hacen ruido a cualquier hora, pasan haciendo, ¿verdad? Escándalos. Eso hay que transformar a los ciudadanos que del futuro, hay que transformarlo. Y la única forma es la familia es la que tiene que trabajar esto, que haya justicia, que aprendan qué es la justicia, que aprendan qué es la equidad, que aprendan qué es el trabajo digno, qué es el trabajo con esfuerzo, que no,
que tengan ética para realizar las cosas, ¿verdad? Eh, que sepan que tienen una responsabilidad con el país, o sea, una participación ciudadana, como ahora en esto que fuimos todos a votar, que sepan, no es un asunto de decir que me abstengo de votar, pero son buenos, o sea, y simplemente no van a votar y no asumen la responsabilidad de no votar. Necesitamos transformar y la única forma es a través de buscar ciudadanos que tengan ese sentido de responsabilidad frente a los problemas país. O sea, un niño tiene que ir aprendiendo que el país tiene una línea, necesitamos una línea. Queremos un país próspero, queremos un país con muchas alternativas para los ciudadanos que vivan aquí, que nacen aquí y que vienen a vivir a Costa Rica, que haya alternativas, fuentes de trabajo, que haya fuentes, que haya buena educación, que haya buena formación y ante todo que tengamos responsabilidad ciudadana para todo eso. Eso yo considero que es para mí es fundamental, tener una visión de una formación. Yo creo que debemos de estudiar, no, estudiar los países que tienen realmente toda esta formación, ¿verdad? Como puede ser Noruega, como ser esos países como Dinamarca, países que le han dado una importancia a la formación, a la educación, y se parte del seno familiar, se parte de las escuelas, en todos los niveles de las escuelas, tiene que ser formada ahí el ciudadano para que pueda transformar la realidad. Y eso no se logra de un día para otro, tenemos que pensar a largo plazo, 10, 15, 20 años o más para poder lograr un cambio, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? Y en el mundo, porque uno vuelve a ver para cualquier lado y ve la situación como está. Si Costa Rica hoy nosotros lo lamentamos por este montón de situaciones que vivimos, hay que ver las situaciones en otros países, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? ¿Cómo están siendo afectados por un montón de situaciones complicadas, ¿verdad? Y, ¿verdad? O que son despojados por una persona, por una familia que gobierna de forma indefinida y se deja toda pues la riqueza de ese país, se le echa a la bolsa y viven como multimillonarios cuando su pueblo está pasando necesidades, está pasando hambre, ¿verdad? Eso no queremos para Costa Rica, no queremos eso para el país, queremos un país que tenga alternativa para todos. Todos merecemos vivir bien, todos merecemos estar felices, estar contentos, estar realizados, poder salir a disfrutar, poder salir, descansar, poder pasear, poder hacer todo eso y saber uno que va a experimentar la familia, va a experimentar esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad cuando anda caminando por las calles, cuando va a las playas, cuando va a pasear donde quiera ir, que sea, y que tengamos todo ese tipo de alternativas. Creo que por ahí tenemos que ir, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas corrientes de pensamiento filosófico, pero no es, sino hay que llevarlo a la realidad, hay que llevarlo a la práctica y no podemos hacerlo a costa de algunos, ¿verdad? Y los gobiernos que lleguen tienen que saber que los costarricenses queremos algo diferente. No es porque usted fue elegido, sino usted gobierna para nosotros. Usted es nuestro empleado, usted está trabajando, ¿verdad? Y se debe tener mano dura con los políticos para mí, se debe tener mano dura con los políticos. Aquí se deben transformar las leyes para que los políticos que falten, que sean corruptos, vayan a la cárcel y no salgan más de ahí, porque ese es un mal ciudadano, es un ciudadano que no debe estar dirigiendo en nuestro país. Para eso hay ciudadanos con honor, con buenos principios, con buenos valores, con buenas ideas, que pueden transformar la realidad costarricense. Sí, Mari. Gracias, muchas gracias, nuestro querido Albán, por su aporte. Y bueno, vamos a escuchar a, no sé si está por ahí Esteban, que nos dé también su opinión. Ok, perfecto. Bueno, poniendo mucha atención aquí a los compañeros, ¿verdad? Con respecto a lo que mencionaron. Muy interesante la posición, pues, de alguna forma en la cual se toma la familia como el centro de la sociedad, creo que es muy atinado. Eh, Sin embargo, yo sí considero que el Estado sí debe intervenir en muchas de las situaciones que se dan entre los ciudadanos. Recordemos que básicamente un Estado es un conglomerado de individuos con libertad de expresión y libertad de empresa
y que Costa Rica, pues, si bien es cierto, ha sido manejada como una pulpería. Yo creo que la idea, de verdad, del gobierno actual es convertirlo al menos en un supermercado chino, al menos, ¿verdad? Por decirlo de una forma cómica. Hay países que básicamente se han convertido en corporaciones como Walmart, etcétera, haciendo alusión al gobierno norteamericano, y han hecho la gestión económica y comercial de sus países de muy buena manera. Y básicamente, como mencionaba también el compañero Panga, pues vivimos en un corporativismo. Hay empresas que son más poderosas que los estados mismos, creo que es una realidad también actual, y que de alguna forma el Estado debe proteger también los intereses de los ciudadanos, pero no podemos olvidarnos de que debemos competir. Y para poder competir hay que ordenar las finanzas de un Estado y hay que tener prioridades, hay que encontrar nuestras ventajas comparativas y explotarlas. Lo que mencionaba anteriormente, que Limón siendo una provincia bilingüe, ¿cómo es posible que no sea una meca de los call centers a nivel mundial? O sea, a mí me parece que es algo muy fácil de poder ver. No sé cómo si hablan un idioma, no están dando un servicio, una zona que merece inversión y requiere inversión. O sea, son cosas que yo no entiendo por qué no se hacen. Yo siento que el Estado sí ocupa para poder dar una mejor educación, ocupamos socarnos la faja en términos económicos. Usted no puede mandar a una hija o un hijo a estudiar a una universidad carísima si en la casa no hay arroz ni frijoles. A veces creo que la gente tiene un pensamiento un poco ingenuo, ¿verdad? Quieren que el Estado les dé cosas de alto valor, pero no están dispuestos a sacrificarse por las mismas, ¿verdad? Como impuestos altos, pagar los impuestos, que es algo básico. Y básicamente el gobierno lo que ha hecho, sí, ciertamente ha sufrido críticas por no hacer una gran inversión en educación, pero es que antes de invertir en educación creo que hay que ordenar las cosas del Estado, las finanzas del Estado, y creo que en ese camino es que se va. El tico se le olvida muchas veces que, por ejemplo, un gobierno como el de Abel Pacheco terminó con un superávit, pero porque no ejecutó nada. Entonces, que un gobierno no tenga deudas o tenga un superávit no quiere decir que haya hecho las cosas bien, quiere decir que simplemente no ejecutó. Un gobierno como el de Oscar Arias se fue con un déficit inmenso por el plan Escudo, que lo hizo para poder de alguna forma salvarse el latigazo de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pero dejó la caja quebrada por una cantidad de contrataciones inmensas que a la fecha siguen siendo insostenibles. Entonces, yo creo que al final de cuentas el Estado tiene que convertirse en un competidor, tenemos que ver el Estado como una empresa, y para que una empresa funcione bien tiene que tener gente seria tomando decisiones, y a veces hay que sacrificarse. No podemos vivir en utopías, ¿verdad? Del pasado, porque el mundo no es una maquila, el mundo básicamente no es una fábrica, ya ese momento histórico pasó, ya el utopismo o la utopía socialista ya de alguna forma ya pasó. Vivimos en un mundo en el cual los medios de producción, inclusive es un influencer frente a una cámara, generando millones de colones, inclusive el OnlyFans, que es una corporación multinacional digital, lo que mueve son millones, y cada vez la sociedad va hacia bienes que no son tangibles. Ya la idea de una maquila, ¿verdad? O a tomar los medios de producción y dárselos a la gente no es nada viable, ¿verdad? Vivimos en una realidad social muy diferente, una realidad económica muy diferente, en la cual la ventaja comparativa es lo que manda en el mercado y tenemos que competir, no queda de otra. El camino de un Estado es competir o devolverse a la caverna, no hay otro camino. Y si me permitan dar mi opinión con respecto a eso, yo les diría que ciertamente, y como dijo el compañero Panga, es mucha expresión personal, el proyecto humano lamentablemente es un fracaso. O sea, no hay desarrollo, no hay progreso, aquí no vamos para ningún lado. A lo que vamos básicamente es a la destrucción de recursos, y es necesario que sea así. Yo entiendo que hay conciencia ecológica, pero lamentablemente para poder construir algo hay que destruir otra cosa, y el nivel de desarrollo que tiene el humano ha sido a costillas del deterioro ambiental, y así va a seguir siendo hasta un momento en el cual sea insostenible y venga un caos, pero es que lamentablemente es como la única forma en la que podíamos llegar hasta aquí era así. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay posibilidades tal vez de revertir cosas, pero lamentablemente la humanidad es una sociedad creadora, y para poder crear ocupa recursos materiales, y los recursos, como dice la economía, son escasos. Y lamentablemente los hemos usado y los vamos a seguir usando porque es nuestro espíritu y nuestra esencia humana. Ahora bien, el camino más inteligente sería volvernos a la caverna y renunciar al progreso, que lo que nos va a llevar es a la destrucción ambiental, y buscar una forma de vida en armonía con la naturaleza, que sería el discurso pues del socialismo utópico o de los hippies. Pero realmente estamos dispuestos a eso, o estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar, nuestra casa, nuestra electricidad, nuestros vehículos, y volver a una sociedad en la cual realmente podamos vivir en armonía con la naturaleza.
Yo les pregunto si realmente estamos de acuerdo con eso, estaríamos dispuestos a los sacrificios que tendríamos que hacer para renunciar a una sociedad moderna y volver a algo tan cavernario, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no. Entonces, pues hay que ver el futuro como lo que es, un momento histórico en el cual el ser humano tiene la capacidad de entender que sí estaba mal la sociedad, pero es que cuál es el otro camino que queda, es devolvernos a una caverna. Nos vamos a volver a una caverna, yo pensaría que no es lo que la mayoría quiere. Suena muy crudo, pero me parece que es la realidad. Yo creo que el Estado tiene que participar casi en todas las interacciones sociales y delimitarlas con sabiduría y con equidad, en la cual pues predomina el interés de las mayorías. Y creo que la sociedad actual pues enfrenta muchos desafíos, no solamente el ambiental, sino que las redes sociales y el mundo digital ha planteado un montón de preguntas éticas y legales, jurídicas, que tienen que ser examinadas a fondo, ¿verdad? Inclusive creo que el Estado tiene que replantearse muchas cosas con respecto al gasto penitenciario, con respecto al tema de las pensiones, con respecto al sicariato, las penas, con respecto al gasto en educación, con respecto al gasto en programas, hay que analizarlos realmente, a ver si están dando resultados, y en el cual no haya sectores que son protegidos realmente por el Estado y que no le están aportando nada a la mayoría, ¿verdad? Entonces creo que tiene que haber un revisionismo muy profundo de cómo se ha constituido el Estado y básicamente ver cómo podemos encontrar una forma de darle a la mayor cantidad de personas la mayor cantidad de posibilidades e igualdad para estudiar, para poner sus negocios, porque ciertamente ya no vivimos en una sociedad meramente agrícola, ¿verdad? Ya este tipo de economía ya cambió y ahora pues vivimos en una sociedad en la cual nadie quiere ser agricultor, nadie quiere ser peón, nadie quiere ser obrero, pero si no hay obreros, ni peones, ni campesinos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir? El ser humano es un ser muy complejo que muchas veces se olvida de dónde viene y lo que realmente es. Y creo que el Estado tiene que ser guiado por hombres que tengan visión y tengan certeza en lo que vayan a decidir y hay que tomar decisiones difíciles, complejas, pero hay que tomarlas por el bienestar de la mayoría. Por ejemplo, lo que pasó en El Salvador, pues a mucha gente le puede golpear el asunto de los derechos humanos, pero es que creo que cuando las circunstancias lo ameritan, se tiene que tener mano dura y creo que Costa Rica lamentablemente está en un momento en el cual hay que tener mano dura con respecto a la criminalidad, al narcotráfico, a la impunidad política que hablaba el compañero Albán, ¿verdad? En la cual no hay ni un político, creo, preso por corrupción. Casos como Cruzitas, la carretera San Ramón, la Trocha, que fueron robos descarados de gobiernos de miles de millones y no hay nadie, pero ni en la cárcel. O sea, cuando eso pasa en un estado, ¿qué puede sentir el ciudadano, verdad? Que están con carta abierta para robar y de manera impune. Entonces yo, para cerrar, ¿verdad? Yo creo que el tico sí votó desde el dolor, desde la frustración, con mi analogía del perro que se levantaba del clavo, creo que el tico ya al perro le dolió muchísimo cuando estaba sentado y se levantó, y es que la única forma de ir para arriba en una piscina cuando se toca fondo es exactamente esa, tocando fondo. El sistema político tradicional creo que ya tocó fondo y hay que replantearlo, hay que revisarlo, y creo que, bueno, también plantearía un sentido muy humano con respecto a qué es la vida, qué es el Estado, qué es la familia y para qué es que existimos y cómo podemos convivir en una sociedad tan diferente, de alguna forma tan heterogénea, ¿verdad? Con tantos ideales y en los cuales pues hay formas de pensar diferentes. Es una torre de Babel, pero tenemos que llegar a consensos y tenemos que llegar pues a compartir algunos criterios por medio del sentido común, que es el menos común de los sentidos, básicamente, pero creo que este periodo electoral reavivó la libertad que tenemos todos de pensar diferente, de ser respetados por pensar diferente y la forma en la que pensemos, pero sin embargo tenemos que buscar consensos y tenemos que buscar ideas que garanticen pues el bienestar de la mayoría y siempre va gente a la cual no le va a gustar, pero es la única forma en la cual podemos vivir con un poquitito de equidad y un poquitito de orden, porque si dejamos esto, que el libre albedrío sea el que determine la sociedad, pues obviamente viviríamos en un caos. Yo considero que el Estado tiene cada vez que vigilar más la forma en la cual se desarrollan los componentes éticos y económicos de una sociedad y legislar para las mayorías. De hecho, el movimiento que hay actualmente en Latinoamérica es meramente de derecha, como el gobierno de Milei, de Bukele, de Rodrigo Chávez, y creo que a eso apunta pues la política latinoamericana con la gran crítica, pues obviamente a la corrupción, que es un arma de propaganda vital, y también a la crítica al socialismo del siglo XXI. Creo que ha quedado demostrado que no funciona, no ha funcionado,
Y creo que, bueno, si se quiere tomar una bandera ideológica del socialismo, creo que habría que hacerlo desde una profundidad ideológica bastante seria para que la gente pueda creer. Yo creo que la búsqueda de la equidad es necesaria, pero con sentido común y con ideas que sean realmente viables para un país. Creo que Costa Rica es una democracia sumamente madura, pero sin embargo creo que sus políticos también de alguna forma son un poco ingenuos y no sé, creo que las estrategias que se manejan y la forma en la cual se hace política en Costa Rica creo que todavía tiene que madurar muchísimo y creo que, bueno, a final de cuentas tenemos ventajas comparativas con los demás países de la región y los indicadores nos avalan con respecto a eso y tenemos todo para convertirnos en un país con una calidad de vida bastante alta o al menos mucho más alta de la que tenemos actualmente. Y pues mi mensaje final sería que hay que trabajar para lo mejor o para obtener lo mejor para la mayor cantidad de personas de una manera pues inclusiva, pero también con sentido común. Y pues obviamente revisar, hacer un revisionismo muy profundo de cómo funciona el Estado, ver qué funciona y qué no, qué es obsoleto y qué no, y de alguna forma revisar también muy a fondo el sistema judicial, porque definitivamente el país enfrenta una crisis a nivel de asesinatos, narcotráfico, impunidad política e inseguridad ciudadana que creo que nunca antes se había visto y creo que también eso es parte de lo que el gobierno tiene como reto actual y pues en materia económica creo que el camino está como claro y creería yo que, bueno, a final de cuentas, en 4 años vamos a poder saber si se tomaron buenas decisiones o no. Y siempre vamos a volver al eterno retorno de la esperanza en la política, como un fútbol, como un partido de fútbol. Siempre va a haber la esperanza de lo que viene y lo que viene y lo que viene. Esperemos que esta vez, pues, sí logremos obtener una mejoría en la calidad de vida de un país que definitivamente tiene muchas capacidades, mucha posibilidad de mejorar y que tiene muchos recursos naturales y principalmente lo más importante que tiene Costa Rica, el capital humano. Entonces, pues, ojalá que las elecciones y el resultado permitan mejorar como país y mejorar como sociedad y obviamente pues la educación y la familia pues también tienen un reto cada uno en su entorno, porque eso no lo va a solucionar el Estado, ¿verdad? Entonces creo que también tiene que haber una reflexión muy profunda de los valores familiares y de la sociedad también como tal y preguntarnos cuál es el sentido también de la sociedad y cómo debe ser una sociedad y cómo debe ser orientada una sociedad por parte de un Estado. Entonces, pues ojalá que al final de estos 4 años tengamos un país mejor que el que encontramos 4 años atrás, básicamente. Muy bien, muchas gracias, Esteban, por ese mensaje tan bonito que nos dejó el de votar con esperanza y siempre con esperanza de algo mejor. Muy, muy, muy lindo ese mensajito que nos dejó en ese momento. Y le damos la palabra a nuestro querido Panga. Panga está por ahí para que nos dé también su mensaje final. Bueno, puede hacer un poco de réplica y luego cerrar con un mensaje. ¿Le parece? ¿Está por ahí? Aquí estamos. Aquí estamos a la orden. Como les digo, aprendiendo muchísimo, muchísimo y muchísimas gracias por este programa tan bonito, donde precisamente se agregan factores, se han agregado factores constantemente en el programa, durante el desarrollo del programa, para pensar, para que analicemos, para que le demos vuelta a la realidad, a las diferentes alternativas, precisamente por eso se llama alternativas esto, ¿verdad? Para construir ese país y el mundo, ¿verdad? Integralmente mejores. Eh, yo querría que el programa durase unas 5 horas por lo menos, porque apenas se está calentando esto realmente, ¿no? Así es que si gustan, vamos a tomarnos un cafecito y ya volvemos. Ah, súper Bueno, seguro. desgraciadamente el tiempo es guillotina, ¿verdad? En estos programas. Em, hay tanto que decir, tanto que plantear, y obviamente yo no replico, ¿verdad? Porque ya el momento no es de réplica, ¿verdad? Ni de choque, sino de buscar muy fríamente, ¿verdad? Muy inteligentemente, muy objetivamente las mejores alternativas, ¿verdad? No solo para el país, sino para el mundo en general. Sí me gustaría plantear algunas generalidades. Y
A la par de filosofía, yo estudié sociología y educación, y incluso me metí a derecho, donde el disco duro no me dio definitivamente, estaba muy viejo para seguir la carrera, ¿verdad? Entonces llegué como hasta tercer año. Y bueno, entonces eso me permite pues tener una visión ahí un tantito, digamos que amplia para plantear algunas cosas. Obviamente también he estudiado marxismo, ¿verdad? A fondo. Y hay una situación muy, bueno, me gustaría empezar por lo demás. Bueno, no, más bien esto lo dejo para el final. Me gustaría empezar por algunas generalidades que creo que son importantes recordarlas. Primero que todo, la realidad es cambiante totalmente. El universo, yo no soy creacionista para nada, ¿verdad? Ni creo en el Big Bang ni en estas cosas, ¿verdad? Respeto a quienes lo crean, ¿verdad? Pero yo no creo en esas cosas. Sino que para mí, y eso no es un descubrimiento de este servidor ni nada por el estilo, sino que ya lo decían los viejos filósofos chinos y griegos, etcétera, ¿verdad? Que el universo, Heráclito, por ejemplo, ¿verdad? Planteaba que el universo era eterno. Por cierto que a Giordano Bruno en 1600 lo quemaron, ¿verdad? Por decir lo mismo. La famosa Santa Inquisición, qué cosa más terrible, ¿verdad? Giordano Bruno, estudia en la vida de Giordano, que es uno de mis santos predilectos, junto con nuestro queridísimo Monseñor Romero, ¿verdad? En El Salvador, del cual la compañera y yo somos totalmente fieles a la causa, ¿verdad? Y seguidores totalmente. Siempre lo recordamos en marzo. Bueno, todo el tiempo. Entonces, bueno, decían los filósofos griegos, y yo lo ratifico, ¿verdad? Que el universo era eterno, que el universo estaba en constante cambio, ¿verdad? Incluso Heráclito planteaba cuatro leyes, o cuatro o tres leyes de la dialéctica, a ver si todo cambia, todo es material, todo se transforma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso a través de un choque ahí de elementos que constituyen el universo. Y Hegel lo plantea de alguna manera desde su idealismo, Marx desde su materialismo, etcétera, ¿verdad? Todo para decir que todo cambia. Incluso Mercedes Sosa, ¿verdad? En aquella canción famosa, ¿verdad? Que dice, cambia, todo cambia, ¿verdad? Está absolutamente acorde al planteamiento este. Por dicha no hay mal que dure 100 años ni pueblo que le resista, ¿verdad? Entonces todo va cambiando. Ese cambio no se da en forma lineal, ni mucho menos circular, porque no hay ningún cambio, ¿verdad? Si es el eterno retorno, no hay ningún cambio, ¿verdad? Sino que se da de forma, es un desarrollo que se llama desarrollo en espiral. Es decir, recuerden el espiral que sale de un centro, ¿verdad? Y se va desarrollando, desarrollando, aunque hay momentos en que aparentemente vuelve a la realidad anterior, pero no sigue y sigue desarrollándose eternamente, ¿no? Entonces siempre vamos mejorando, a pesar de todo, siempre vamos mejorando. Y la famosa esperanza, ¿verdad? Hay un mito muy lindo que es el de, si mal no recuerdo, eh, Pandora, ¿verdad? Recuerden que se habla de la caja de Pandora, ¿verdad? Que alguien abre la caja de Pandora y salen todos los males, pero lo último que sale es la esperanza, ¿verdad? Y esa esperanza no es en vano, esa esperanza desde mi punto de vista es un instinto de conservación. Y ese instinto de conservación es el que nos hace enfrentar todas las empresas posibles para seguir viviendo y viviendo y viviendo y cada vez mejor realmente, ¿no? Entonces, ese es el ser humano, una eterna lucha por mejorar constantemente, a pesar de que algunas argollitas, ¿verdad?, se oponen a ese logro, pero va para adelante el asunto, ¿no? Otra cosa también que quiero plantear es que desde mi punto de vista el ser humano nació no para la competencia, desde mi punto de vista la competencia es homicida, ¿verdad? Sino para la colaboración. Desde que nacemos, si hay una especie que al nacer es sensible, es débil, necesita el apoyo de todos los demás, ¿verdad? Es el ser humano. El ser humano es la especie que más chineo necesita desde que nacemos. Y no solamente desde que nacemos, sino toda la vida, ¿verdad? Dependemos de los demás. Yo no soy fabricante de espejos y de espejuelos, ¿verdad? Y si no fuese por el optometrista, o el óptico, el oftalmólogo, ¿verdad? Y caramba, estaría muy mal en ese momento, ¿no? Yo no soy sastre y el sastre es el que me da las camisas, yo no soy zapatero, etcétera. Entonces nos necesitamos los unos a los otros.
Entonces no nacimos para competir, sino para colaborar, cooperación, unidad, unirnos siempre, ¿verdad? Y buscar entre todos juntos lo mejor definitivamente para todas y todos, que sí es posible lograrlo. Y aquí caigo en algo muy interesante. ¿Qué necesita el ser humano? Comida. ¿Qué necesita el ser humano? Dormida. ¿Qué necesita el ser humano? Salud. ¿Qué necesita el ser humano? Adecuada educación. ¿Qué necesita el ser humano? Cosas básicas que, eh, de las cuales nos hemos ido olvidando de alguna manera, nos han hecho olvidar, ¿verdad? Entonces metámonos en el mundo de la tecnología y ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial. Yo prefiero la inteligencia artesanal, ¿verdad? Entonces, la que vamos formando todos los días y de la cual la famosa IA es un instrumento que usamos o no usamos, ¿verdad? Como las calculadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces meternos en ese mundo ahí rarísimo, ay, qué lindo. Y entonces, bueno, lo que plantea el compañero, que respeto muchísimo eso, ¿verdad? Que Limón se convierta entonces en un call center, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa con los call centers. Eh, pero bueno, entonces creo que lo primero es buscar comida. ¿Y quién nos da la comida? La madre naturaleza. Entonces defendamos la naturaleza. Voy concluyendo con una situación que me parece muy interesante. China, que yo admiro profundamente a los chinos, porque si ha habido una etnia despreciada en este mundo, ha sido la de los chinos, ¿verdad? China nos ha dado ese ejemplo tremendo de humilde trabajo, de incluso recibir en algún momento toda la basura del mundo, ¿verdad? Para reciclarla. Todo el mundo decía, qué vacilo con esos chinos, ¿verdad? Cómo se están llenando de basura. Y no, lo que estaban haciendo era investigando lo que había dentro de la basura, ¿verdad? Y entonces de ahí sacaron un montón de volados para su super desarrollo tecnológico. Entonces China es en este momento, desde mi punto de vista, la mayor potencia integralmente hablando, ¿verdad? Y resulta que China está volviendo totalmente a la naturaleza. Póngale atención a eso. China está reforestando, pero millones y millones de hectáreas. China está desarrollando al máximo las energías eólicas. Hay unos aparatotes increíbles de 300 metros hasta de 300 metros de circunferencia, ¿verdad? Las plantas eólicas y las plantas solares, ¿verdad? Fotovoltaicas, ¿verdad? Enormes campos, y entonces está cada vez prescindiendo más de las energías fósiles, prescindiendo más del acero, prescindiendo más de todo esto, ¿verdad? Y está volviendo entonces a la madre naturaleza. Es un ejemplo increíble que nos da, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica lo que debemos hacer es defender, por ejemplo, nuestra soberanía alimentaria, ¿verdad? Vivimos en un paraíso. Aquí yo tiro en el patio, cuando no lavo el caño del patio, ¿verdad? Nace frijol, nace arroz, nace de todo, ¿verdad? Incluso hay chayotes, aguacates. Cuando era más joven sembré marihuana y toda la vara se pegaba todo con una esplendor, ¿verdad? Y aquí cerquita de Grecia había vides, viñales, o cómo se llama esa cosa, ¿verdad? Donde se producía vino excelente. En fin, hay de todo. Costa Rica es un paraíso totalmente, ¿no? Entonces, caramba, volvamos a la tierra realmente, ¿verdad? Volvamos a la madre tierra, ¿no? Y ahí en San Carlos, que es tan lindo, ¿verdad? Tiene uno lo que sea y crece, aquella cosa es una hermosura, ¿verdad? Y aquella verdura que rodea aquella cosa tan linda, y el turismo va a buscar eso, definitivamente. Y además gente tan bonita como ustedes, ¿verdad? Entonces, ok, volvamos a eso. Obviamente usemos la tecnología. No estoy diciendo que lo vamos a las cavernas, no, usémosla, pero con prudencia, con inteligencia, ¿verdad? No nos convirtamos en esclavos de la tecnología, sino que compremos exactamente lo que necesitamos. Y termino con un ejemplo. Si volvemos a ver a nuestro alrededor, en nuestras casas, y decidimos prescindir de lo que no estamos necesitando, ¿verdad? La casa se queda vacía completamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Una hornilla, ¿verdad? Para cocinar, una olla para cocinar, un plato para comer, una cuchara. Y resulta que tenemos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero juegos de platos y juegos de copas y juegos de un montón de cosas, ¿verdad? Y las paredes llenas de un montón de cosas y por todo lado. Y total, en la noche cuando llegamos a oscuras nos tropezamos con toda aquella carajada. Entonces, vamos a la austeridad inteligente, ¿verdad? Y compartiendo, solidarizándonos con todo el mundo, ¿verdad? La solidaridad, decía José Martí, es el amor entre los pueblos.
Entonces seamos solidarios, ¿verdad? Entonces volvamos a la tierra, volvamos a la madre naturaleza, repito, volvamos a comunicarnos con la gente cara a cara, no hay nada como la comunicación cara a cara, ¿verdad? Entonces volvamos a comunicarnos con la gente, seamos amigas y amigos de todo el mundo, respetémonos las ideologías y las formas de ver el mundo, ¿verdad? Y respetamos totalmente la naturaleza porque es nuestra madre, nuestra hija, sin ella no podemos vivir, ¿verdad? Y por eso la tierra da para montones y montones y montones, ¿verdad? Entonces, humanitaristas, ecologistas y auténticamente demócratas participativos. Muchísimas gracias, compañera Marisela, muchísimas gracias, compañero y al Ban, que siempre se me enrede, y nuestro compañero Esteban, ¿verdad? Muchísimas gracias, les quiero mucho, ¿verdad? Y aquí estamos en la orden, les esperamos en Grecia para echarnos unos tapis y algunas otras cosas. Así es que muchísimas gracias y gracias por estar en Alternativas. Y como siempre, al final hago la propaganda para el próximo programa. De hoy en 7 días, esa cosa de 8 días suena medio raro, el próximo viernes, ¿verdad? Tendremos un programa muy lindo que me corresponde coordinar, ¿verdad? Que se llama Rusia Hoy, ¿verdad? Rusia Hoy. Tenemos un panel muy bueno, por cierto, ¿verdad? Como este de hoy, ¿verdad? Y bueno, ahí siguen los programas y estamos preparando uno para China hoy y estamos preparando uno para México hoy, ¿verdad? Por favor, pónganle ojo a la situación en México, ¿verdad? Que ahí se está combatiendo el crimen, pero como dice la presidenta, primero por las causas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas? Económicas, políticas, sociales, culturales y ecológicas, ¿verdad? Entonces pues, se va combatiendo por las causas, no la guerra al narcotráfico como lo hicieron los anteriores gobiernos, que es de aquella mortandad terrible, ¿no? Sino por las causas. El joven necesita eh, adecuada alimentación, el joven necesita educación, el joven necesita, ya cuando se gradúa, un trabajo adecuado, etcétera. Ahí en México están aumentando los salarios constantemente, etcétera, ¿verdad? Y lógicamente también un grupo represivo, pero no represivo como tal, sino defensor de las comunidades, ¿verdad? Con mucha inteligencia, con buen equipo, etcétera, ¿verdad? Nada de megacárceles, ¿no? Sino que más bien las cárceles se van a reducir al mínimo, ¿verdad? Realmente, ¿no? Póngale ojo a lo que está pasando en México. Y ojo con lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? El gobierno de Milei, que es muy parecido al que nos han resultado últimamente, está en crisis tremenda, el pueblo está tirado a la calle, hay unas huelgas, un paro general y viene otro paro general, etcétera, ¿verdad? Porque los está matando el gobierno de Milei, que al rato no es de Milei, sino de los grandes ricos. Pero bueno, se las dejo picando definitivamente. Muchísimas gracias por todo y pensemos libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Gracias, compañera y compañeros. Muchas gracias, Panga, por su participación. Y yo no sé si a la audiencia le está pasando como a mí, están disfrutando este programa al máximo. Quiero comentar algo que, bueno, o recoger o dejarles a la audiencia algo que mencionaba Panga. La tecnología se debe usar, pero con inteligencia, porque es una herramienta. De lo contrario, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a dejar de pensar porque nos va a dominar. Y volvamos a la naturaleza. La naturaleza nos da todo. Hay que cuidarla y volver a ella. Y bueno, yo soy una amante de la naturaleza. Todos los fines de semana yo me escapo a estar en contacto con la naturaleza porque es ahí donde yo me lleno. Y me gustaría, no sé si Don Albán quiere decir alguna frase, algún mensaje final o algo así, Don Albán, algún mensajito antes de cerrar. No, nada más quería molestar a don Luis. Que sí, yo me sospechaba de cuando lo vi con ese pelillo así, esa barba, me sospechaba que algo había sembrado en el patio. Ay, Don, ya lo descubrieron. Don Muchísimas Luis. gracias por lo del pelo y la barba. Parezco a No, la Ayatola, no sé qué, con esa sí, cara aquí en la jupa sí, y la sí. barba y todo. No, no, lo más importante es que yo creo que muy importante para mí ha sido estar con ustedes, compartir, escuchar las diferentes formas de pensar y todo eso. Y lo más que considero yo es que los beneficiados son las personas que nos están escuchando.
porque las personas tienen que tomar su punto de vista, su alternativa, digamos así, de pensamiento, de crear un pensamiento nuevo, cómo podemos salir adelante con todas las situaciones que vive el país y cómo podemos mejorar. Y si si estos gobernantes y estas personas que van a asumir el poder pudieran pues beneficiar o ayudar, sería algo grandioso, ¿verdad? Eh, Ustedes saben, los políticos ofrecen cosas, pero en el fondo a veces no cumplen. Ya eso, nosotros que somos veteranos sabemos que es así. O sea, ha pasado muchas veces, sigue pasando. Entonces, decirle al costarricense de que empiece a trabajar en sí mismo, que empecemos a trabajar, que empecemos a valorar más la familia, a cuidar, a buscar educación de verdad formativa para nuestros hijos, para las futuras generaciones, ¿verdad? Yo sé que es algo que tiene que ser a largo plazo, pero debemos de tratar de construir algo que beneficie al país. Y si los que están en el poder pueden ayudarnos, pueden mejorar Costa Rica en alguna manera, porque trabajan con nuestros impuestos. Considero que podemos lograr muchas cosas si estamos vigilantes, ¿verdad? Si el costarricense empieza a buscar lo mejor para sí mismo. Yo amo Costa Rica, amo mi país y ahora amo la zona de San Carlos, ¿verdad? Aquí donde vivo, a pesar de que al principio, como les conté, ¿verdad? No, pues me costó mucho, ¿verdad? Pero amo aquí y amo también el puerto, que me voy cada rato. Muy bien. Y bueno, lo verdaderamente importante que, según lo que mencionamos todos los que estamos acá presentes, y el lema de alternativas es que pensemos verdaderamente qué estamos sembrando en nuestra sociedad, que ese aparato ideológico que decía Panga, que es la familia, piense realmente qué está formando en sus hijos. Y recuerden que estos hijos no aprenden solo con la palabra, sino más con el ejemplo, con lo que ustedes hacen. Y pensar también que los gobiernos se eligen con votos. Ya nos lo dijeron nuestros queridos panelistas, que nosotros somos el poder, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que elegimos, y elegimos con votos. Así que con eso de quedarse en la casa, eso no es problema mío, no es una actitud responsable. Es pensar de que yo tengo la responsabilidad de lo que gobierna mi país. También el futuro del país se construye con esos valores en el hogar. ¿Cuáles valores? El respeto, la convivencia, la responsabilidad en cada decisión que tomamos todos los días de nuestra vida. Así que ese es el llamado que les hacemos muy respetuosamente a nuestra querida audiencia, y también un agradecimiento por haberse conectado con nosotros, un agradecimiento especial a Esteban González por habernos acompañado, a don Albán Centeno. Muchas gracias de verdad por estar acá, y nuevamente, Panga, gracias por participar en este programa. Yo soy feliz escuchándolos, y por mí, quedémonos aquí toda la noche. Pero bueno, el programa ya llegó a su final y no se puede, lastimosamente, así que será en otra oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su compañía y hasta luego. Vamos a irnos desconectando. Hasta luego, buenas noches.